Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Expectativa en los mercados financieros. Mañana se reúne de nuevo la Junta Directiva del Banco de la República para decidir sobre las tasas de interés. Muchos esperan un nuevo reajuste, pero menor a los meses anteriores. De este tema y también del dólar y de la Bolsa de Valores hablaremos con Juan David Ballén, de la comisionista Casa de Bolsa. Mientras que Viajeros se preparan para Semana Santa. Millones de colombianos alistan sus maletas para aprovechar el descanso de la próxima semana. Les contaremos cuáles son las rutas más apetecidas, cómo están los precios de los tiquetes terrestres y también hablaremos sobre la suspensión de operaciones de la aerolínea Ultra Air. Más dinero para prestarles a los campesinos. La ministra Cecilia López Montaño anunció un presupuesto millonario que servirá para financiar las actividades de los pequeños productores agropecuarios. Les contaremos cuáles son las líneas y las condiciones especiales anunciadas. Comenzamos esta emisión hablando de las expectativas que hay en el mercado financiero frente a la Junta Directiva del Banco de la República que se realizará mañana jueves. Doctor Juan David Ballén, director de Análisis y de Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa. Muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Víctor, buenas noches y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Pues doctor Ballén, llevamos más de un año, tal vez usted tenga la cuenta exacta, con tasas de interés subiendo y subiendo y subiendo sin parar desde el Banco de la República, y eso pues lo hemos visto reflejado en pues los créditos que pagamos los colombianos cuando pedimos algún préstamo a un banco comercial. Estamos en el 12,75%. Aparentemente la inflación ya está flaqueando, por lo menos estaría estabilizando, llegando a un techo aparentemente, no lo sabemos. ¿Usted qué cree? Que mañana, con toda esa expectativa que hay, con todos los elementos inflacionarios, con lo que ya están haciendo bancos comerciales, bajando tasas de interés, ¿el Banco de la República aumentará su tasa de intervención, que hoy está en el 12,75%? Así es, creo que mañana van a subir la tasa de interés otros 25 puntos básicos para ubicar la tasa de interés en un nivel del 13%. Y esto que estoy mencionando también es lo que tiene descontado el mercado financiero y lo que esperan los analistas del mercado. Entonces, esta decisión, como tú bien mencionabas, es una decisión que va a ser de una magnitud inferior a las que venían presentándose en el pasado. Y eso lo que nos sugiere es que estamos muy cerca al fin de ese ciclo de incremento de tasas de interés, así como viene sucediendo también en otras partes del mundo. ¿Cree usted que podría ser el último incremento en tasas? Si no es el último, creo que es de los últimos. Pueden faltar uno o dos más por mucho. Lo clave es que la magnitud con la que están aumentando ahora la tasa de interés ha disminuido, porque el ritmo con el que venían haciéndolo antes era mucho más alto. Y pues eso tiene una justificación importante, que es la que tú bien mencionabas. Hay un tema alrededor de la inflación y es que se está moderando. En nuestro caso creemos que la inflación ya tocó techo en el país y de aquí en adelante poco a poco pues irá debilitándose. Y también hay signos de desaceleración en la economía que precisamente presionan a la entidad para que no siga incrementando tan fuertemente la tasa de interés. Ahora, pues hemos hablado ya de las tasas de interés, por ejemplo, doctor Ballén, de las tarjetas de crédito, ¿no? Que han subido, pues ahora están convergiendo por una decisión de los bancos, ahí como hubo como una especie de diálogo con el gobierno nacional. Hemos hablado de los créditos hipotecarios, pero mucha gente me está preguntando sobre los CDT, que también subieron bastante en tasa de interés. Si el Banco de la República llegara a frenarse, hiciera un último incremento hasta el 13%, ¿qué podría pasar con esas tasas de interés de estos instrumentos que la gente está utilizando mucho para invertir últimamente? Bueno, las tasas de interés en el mercado financiero, la de los bonos, las de los CDTs, viene sucediendo el fenómeno completamente contrario. Y esto se explica porque los mercados financieros precisamente descuentan de manera anticipada las noticias. Es decir, al comienzo del año yo creo que muchos fueron testigos de que las tasas de los bonos, de los CDTs, estaban en niveles muy elevados. Recuerdo niveles del 17, 18% más o menos. Y pues en ese momento estaba explicado por la alta inflación y también por los incrementos futuros de tasa de interés, pero ya hace un par de meses se veía que la inflación se iba a comenzar a moderar, entonces los inversionistas de manera anticipada comienzan a demandar este tipo de títulos y las tasas comienzan todo lo contrario, en vez de subir, comienzan a descender, y pues eso es un signo positivo por el hecho de que también es un mensaje de que la inflación se está moderando cuando suceden este tipo de fenómenos.
Ah, bueno, me da ahí una noticia entonces usted. Empiezan a caer las tasas de interés de los CDT. Ha sido un instrumento que se ha convertido en un fenómeno recientemente, pero claro, si el Banco de la República se modera, si bajan las tasas de las tarjetas de crédito y demás, pues seguramente ocurrirá o seguirá ocurriendo lo mismo con los CDT. Doctor Ballén, dólar es protagonista porque completa hoy 8 jornadas consecutivas a la baja, acercándose bastante a los 4.600 pesos. Pero eso mismo ya lo hemos visto en otras oportunidades este año. Mire, aquí tenemos una gráfica donde después de unos picos cercanos a los 5.000 pesos el dólar cae, vuelve y se eleva y vuelve e intenta romper a la baja los 4.700 pesos. ¿Qué va a pasar ahora con el dólar? ¿Ya será una tendencia de pronto de un poquitico más de largo plazo tener un dólar por aquí, por estos niveles cercanos a los 4.600 pesos? Yo creo que de hecho el nivel actual es un nivel al cual muy seguramente estamos muy cerca de llegar a un piso, es decir, que mucho más allá, mucho más abajo del nivel actual, creo que es difícil que se dé, porque igual siguen unos temores alrededor de lo que viene sucediendo con el sistema financiero internacional. Y lo que explica esa fuerte caída recientemente son los momentos. Hay momentos de pánico que generan que el dólar se suba, como al comienzo del año, pero hay momentos de calma como el actual que sucede el fenómeno completamente contrario. ¿Y qué lo explica? El hecho de que, primero, pues precisamente por lo que viene sucediendo en los mercados internacionales y en el sistema financiero, ahora se esperan menos incrementos también de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso precisamente favorece mucho a que el dólar no se fortalezca como lo venía haciendo antes, sino que se comience a debilitar. Además, también como todo ese nerviosismo que ha surgido alrededor de los bancos, se ha concentrado en Estados Unidos, pues la moneda es un término de intercambio, hay que mirarla en términos relativos en las condiciones económicas. Lo que quiero decir es que si Estados Unidos comienza a mostrar más debilidad en su sistema financiero o en su economía que el resto de países del mundo, pues eso va a implicar que su moneda esté más débil que el resto de monedas del mundo. Entonces lo que viene sucediendo también ha explicado un poco ese fenómeno de debilidad del dólar, no solo en Colombia, sino a nivel global. Ahora, el año pasado, doctor Ballén, muchos analistas decían y veíamos en redes sociales, inclusive planteaban escenarios un poco paranoicos, ¿no? Diciendo que cuando se presentaran las reformas que ya se radicaron, que ya están caminando por el Congreso de la República, como la de salud, la laboral y la pensional, pues que el dólar se enloquecería y que se dispararía otra vez y que quién sabe hasta dónde llegaría. ¿Por qué eso no está ocurriendo en esta oportunidad? ¿O por qué esos escenarios que muchos pintaban no se están cumpliendo y el dólar, al contrario, está como tranquilo, calmado y ya completando 8 jornadas a la baja? Eso es algo importante también porque recuerden que están los factores internos y los factores externos. Entonces, por el lado de afuera, las cosas al menos están favoreciendo que el dólar se debilite por el momento. Y por el lado interno vemos que pues, ha disminuido un poco el nerviosismo con la presentación de las reformas. De todas las que se están estudiando, la que más impacto tendría sobre el dólar, sin duda alguna, sería la reforma pensional, en mi opinión. Y ya pues conocido el primer borrador, aunque hay ciertas dudas en aún varios temas y más preguntas que respuestas, el primer borrador en medio de todo pues no genera ese gran revolcón que se esperaba con la propuesta que se estaba haciendo en campaña o el año pasado, y pues ha mitigado un poco ese nerviosismo. Sin embargo, pues hay que esperar precisamente cómo se termina desarrollando todo el debate alrededor de la reforma pensional, porque hay ciertos aspectos que aunque en este momento no estén generando nerviosismo, hacia futuro sí lo puedan llegar a generar, y pues veamos un comportamiento en el dólar y en el resto de activos financieros en Colombia, contrario al que estamos viendo en estos momentos, que es un poco más de calma. Ahora, una última pregunta, doctor Ballén, sobre esta gráfica. Aquí tengo el Colcap, que es el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia en el mercado de acciones. Y pues este dato me parece a mí terrible, ¿no? Nos hemos desvalorizado 17% este año. En promedio, eso han perdido las acciones que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia. Hay quienes dicen que entre el dólar, las tasas de interés y el mercado de acciones hay una relación inversa, ¿no? Porque si el dólar se sube es porque mucha gente está sacando plata del país, de pronto liquidando portafolios de acciones y llevándosela, entonces por eso cae el indicador, o también porque con una inflación tan alta y tasas de interés tan altas, pues las empresas no son tan rentables y sus acciones bajan. Ahora que se están dando la vuelta a los otros dos indicadores, es decir, el dólar bajando y seguramente la inflación y las tasas de interés, ¿esto puede echar para arriba? ¿Hay potencial en el mercado de acciones?
Es posible que suceda, pero aún faltan varios aspectos que hay que tener más claridad. Lo primero que quiero decir es que yo soy de los que considera que hay mucho valor en nuestro mercado de acciones. La caída de los precios de las compañías ya ha sido excesiva, está por debajo de sus precios justos, y creo que al igual que otros analistas vemos mucho valor en nuestro mercado. Sin embargo, primero el contexto externo, toda esa incertidumbre que estábamos hablando ahorita alrededor del sistema financiero internacional, pues también tiene las acciones de otras partes del mundo muy débiles, no estamos viendo fuertes incrementos en las acciones, entonces hay un tema externo que nos está ayudando mucho. También tenemos que nuestra economía se está desacelerando y pues eso se va a ver reflejado ese futuro en los resultados financieros de las compañías. Tenemos también el hecho de que las tasas que ofrecen los CDTs de los bonos que estábamos hablando ahorita es con una competencia muy grande para las acciones porque las rentabilidades son muy altas, siguen estando a doble dígito, entonces pues hay un incentivo más a invertir en CDTs que en acciones. Y por último tenemos el ruido de la reforma pensional. Ahorita aunque estaba mencionando que al parecer todo pues es mejor de lo que se preveía antes, el mercado de acciones sí hay mucho nerviosismo porque tal cual como está la reforma pensional en estos momentos podría afectar fuertemente la liquidez, el volumen de negociación en el mercado de capitales porque los fondos de pensiones son un actor fundamental para precisamente los volúmenes de negociación en nuestro mercado. Y en la reforma, digamos que el mercado de acciones es uno de los que más sufriría porque como está la propuesta actualmente, pues mucho del flujo que se iría hacia Colpensiones, pues estaría enfocado, lo que dice por el momento la reforma, es hacia el mercado de títulos TES. Entonces, veo una afectación también por el lado de la reforma. Doctor Valle, muchas gracias por estas proyecciones. Estaremos pendientes de lo que haga mañana el Banco de la República. Feliz noche. Hasta luego. Desde Casa de Bolsa. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo planear adecuadamente sus gastos para las vacaciones de Semana Santa. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Está por comenzar una de las semanas más esperadas tanto por los viajeros como por muchos sectores de la economía. Es el caso de los hoteles, los negocios de turismo y las empresas del transporte de pasajeros. Doctor Camilo García, director del Consejo Superior de Transporte. Buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Víctor, muy buenas noches. Doctor García, esta temporada de Semana Santa, bueno, tenemos otras vacaciones, las de fin de año, las de mitad de año, pero estas de Semana Santa, ¿qué tanto pesan para el transporte terrestre? Realmente son uno de los periodos de temporada alta en donde existe mayor movilización de pasajeros asociados al turismo religioso y al turismo familiar, porque es un periodo en donde también descansan los niños. Entonces, de alguna forma, ese ímpetu que a veces se tiene en otras épocas, acá se concentra más. Hay destinos como Popayán, Buga, Chiquinquirá, Pamplona, que son muy recurrentes por el tema de los viajeros del turismo religioso y otros asociados al turismo de familia, en donde las personas comparten, como el Eje Cafetero, Santander, entre otros. Claro. ¿Ustedes tienen de pronto algún cálculo de cuántas personas se van a utilizar el transporte terrestre para movilizarse durante esta Semana Santa? Sí, realmente nosotros tuvimos en el año 2022 2.976.000 pasajeros en la temporada que va desde el domingo, desde el viernes anterior al domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. Es decir, es un periodo de alrededor de 9 a 10 días. Para el año 2023 estimamos que serán más de 3 millones de pasajeros, 3.100.000 es nuestro objetivo y esperamos poder superarlo, ya que este año el comportamiento ha sido mejor que el año anterior y ya estamos logrando llegar a niveles similares a los de antes de la pandemia. Entiendo. ¿Y hay capacidad instalada suficiente? Es decir, buses disponibles, rutas para movilizar a tanta gente. Sí, realmente el transporte terrestre de pasajeros tiene una capacidad instalada de alrededor de 40.000 unidades, que están todas dispuestas con las mejores condiciones para esta época, pero también hay un refuerzo que hacen algunas unidades de servicio especial a través de convenios autorizados por la Superintendencia de Transporte, lo que amplía la posibilidad de que tengamos la flota. Del mismo modo, en estos días hay un refuerzo también por parte de los conductores y de esta manera siempre logramos cumplir con el objetivo de movilizar a los colombianos.
Claro. ¿Qué tanto los buses de transporte intermunicipal utilizan diésel o gasolina corriente? Y se lo voy a preguntar porque quiero llevarlo hacia el tema de las tarifas de los tiquetes. Recordando que la gasolina en Colombia, la gasolina corriente, viene subiendo pues prácticamente desde octubre del año pasado, y eso ya se siente cuando uno tanquea la moto o el vehículo particular. ¿Han subido mucho los tiquetes por este tema de la gasolina? No, realmente el transporte intermunicipal utiliza en la mayor cantidad de vehículos el diésel. Entonces nosotros tenemos ese precio congelado y va a estar congelado por el compromiso que hizo el gobierno nacional hasta el mes de junio. Vamos a esperar qué sucede el segundo semestre. Las empresas han hecho unos ajustes que se hicieron en enero y pues yo creo que se van a mantener las tarifas que en ese momento existieron. ¿Por qué se hicieron los ajustes? Porque realmente todos los aspectos relacionados con la inflación que afectan a otros componentes derivados del petróleo o que afectan a componentes relacionados, por ejemplo, con las autopartes o lo que significa el factor humano que tiene que ver con el conductor y con todo el personal de apoyo, sí tuvo un incremento en enero, al igual que en algunos casos las tasas que se pagan en los terminales, los seguros. Entonces, esos ajustes ya se hicieron en enero y ya para esta época van a mantenerse las tarifas que se cobraron en ese momento. Ah, pero eso sería una gran noticia. Ustedes, ¿por qué lo cree? Se lo digo porque mucha gente se queja, mucha gente dice, listo, ya se hizo el primer ajuste del año y ahí van las tarifas, pero llega una temporada alta y como hay mucha gente intentando viajar, pues se disparan otra vez los precios. Lo que pasa es que hay condiciones que son variables y hay dos situaciones. Una que es objetiva de mercado y digamos que en el razonamiento que tú haces, pues básicamente si tú tuvieras ese razonamiento dirías que cuando solo hay 4 pasajeros tienes que dividir los costos del tiquete en esos 4 pasajeros en temporada baja, lo cual haría inviable pagar. Entonces digamos que hay una estructura de costos que permite tener una tarifa, esa tarifa se reporta a la Superintendencia de Transportes y las empresas la mantienen. Ahora hay otras condiciones operativas que van variando. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos cierres en las carreteras o cuando tenemos algunos temas en donde tenemos que variar, por ejemplo, los horarios de operación o tenemos que variar el número de kilómetros recorridos para llevar a una persona de un origen a un destino, pues realmente sí tenemos que hacer una alza de tarifas porque significa que tienes que tener más tiempo en ruta o más tiempo en recorrido. Sin embargo, esas son situaciones que se están dando en algunos lugares, por ejemplo, ahorita con el cierre de Rosas o en algún caso con algunos, digamos, retrasos que hay en la entrega de infraestructura, con algunas concesiones en el eje cafetero y Antioquia o con la misma concesión que trae a Bogotá desde Girardot, pues generan que en algunos casos existan retrasos. Pero normalmente las tarifas de forma técnica se incrementaron con los costos normales en enero y tendrían que mantenerse. Igual pueden haber variaciones pequeñas, pero ya serán por otras presiones inflacionarias y las empresas que tengan esas situaciones tendrán que hacer los reportes tanto a los usuarios como a los entes de control. Le quiero preguntar por el tema Ultraer, no sé si lo han analizado. Ultraer suspende sus operaciones a partir de la medianoche, ya vamos a entregar datos más exactos sobre esta noticia tan importante. Y se lo quiero preguntar porque cuando se lanzó esta aerolínea en particular, en la práctica estaba como intentando competirle inclusive al mismo transporte intermunicipal, tiquetes de 100.000 pesos, 120.000 pesos, inclusive por debajo de lo que podría costar un pasaje de aquí a la costa a veces en un buen bus. ¿Ustedes están en la capacidad, creen que les va a llegar de pronto una demanda adicional por todo lo que está ocurriendo con Ultra? Claro que sí, mire, cuando sucedió lo relacionado con Viva y muchas personas comenzaron a tratar de conseguir alternativas de viaje, particularmente desde Medellín, el hub de Viva estaba allí, y tenían, digamos, unas rutas asociadas desde Medellín en su operación hacia destinos como la costa atlántica, como Bogotá, como Cali o como Bucaramanga. Nosotros comenzamos a ver que en esas rutas particularmente comenzaron a llegar viajeros y tuvimos la capacidad de atenderlos. El caso de Ultra es similar, pero igual el impacto por la participación en el mercado que tienen es menor, pero sin embargo, pues tenemos la capacidad suficiente para atender a estos viajeros. En todo sentido, pues la situación que se está presentando en el transporte aéreo genera un desplazamiento de algunos de esos pasajeros hacia el transporte terrestre como una solución o una alternativa. Y en estas rutas, pues nosotros tenemos las alternativas suficientes para dar
satisfacción a esos usuarios. ¿Sabe que ese es un buen consejo? No, se lo digo porque, pues sí, hay otras aerolíneas que están diciendo, yo me llevo esos pasajeros, pero ¿qué tal que uno no encuentre el vuelo, no? Y uno ya con planes turísticos comprados, hoteles comprados, entonces una opción podría ser el transporte intermunicipal. Doctor García, muchos éxitos, sí, señor. Muchos éxitos en esta temporada, que les vaya muy bien. Gracias por esa explicación. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y los invito a viajar con empresas legales en donde se respetan los derechos del consumidor, a hacer compra anticipada para que puedan garantizar relativamente un buen desempeño en sus vacaciones. Esperemos que las vías estén en buen estado, que nos acompañe el invierno y que tengamos unas muy buenas cifras de reactivación. Muy buenas noches. Y tener mucho cuidado en las carreteras. Muchas gracias. A propósito de viajes, en Semana Santa una buena planeación financiera es importante para que sus vacaciones no se le conviertan en un problema económico. Así lo aconseja Liliana Velandia, especialista en educación financiera del BBVA Colombia. Este año la Semana Santa va del 2 al 9 de abril y como recurrente para estos días los precios de diferentes bienes y servicios tienden a aumentar. Por eso tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Prepare el presupuesto. Es necesario tener claro qué recursos va a destinar para alojamiento, transporte y alimentación y demás actividades que va a llevar a cabo. Por otra parte, planee con anticipación. Es fundamental tener diferentes opciones y descartar las que menos se adapten al presupuesto. Por otro lado, puede apoyarse en agencias de viaje o aplicaciones de turismo. También es importante que revise y aproveche cuáles son las promociones. Las aerolíneas y las empresas de transporte terrestre en ocasiones ofrecen diferentes descuentos en sus rutas, en lo que puede ser una oportunidad para economizar. También evite los gastos hormiga. Antes de comprar, pregúntese si realmente lo necesita. Y por último, realice visitas en destinos nacionales. Esto es una muy buena alternativa, sobre todo con el elevado precio del dólar. Hacemos una segunda pausa, pero al regreso les contaremos más sobre la aerolínea Ultra Air y su decisión de suspender operaciones a partir de la medianoche. Espere todos los detalles. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 150.000 millones de pesos y corresponde al nuevo presupuesto que definieron el Ministerio de Agricultura, Finagro y el Banco Agrario para otorgar más créditos al sector agropecuario. Estos préstamos tendrán tasas de interés preferenciales, plazos más cómodos y otras ventajas para que puedan acceder muchos más productores del campo que tenían dificultades de financiación. Sin embargo, la ministra de Agricultura explica que estos créditos se concentrarán en pequeños productores. Pero el esfuerzo nuevo que hoy anunciamos ratifica lo que se dijo ayer y es esta promesa del gobierno de incluir a estos sectores del campo que no han tenido acceso a crédito institucional, sino a créditos informales con tasas muy altas. Son 9 líneas, si no estoy mal, ¿sí? Líneas que van. A ver, aquí les digo cuáles son. Mujer rural, sigue siendo la mujer una gran prioridad de la política. Joven rural. Queremos retener jóvenes en el campo. Es una invitación a los jóvenes a que miren en las actividades rurales un desarrollo de su vida profesional. Compra de tierras de uso agropecuario, esto es parte de la reforma agraria porque ustedes saben que a partir de cierto nivel de ingresos van a tener que pagar algo por la tierra y aquí está la línea de crédito muy subsidiado y a largo plazo. Esto que es algo muy importante, una línea especial para secamiento y almacenamiento. Esto es un esfuerzo muy grande para que sectores como el arrocero, por ejemplo, entre a la agroindustria. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 4.627 pesos con 63 centavos, cayó 31 pesos con 16 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 0,47%, se ubicó en $78 con 28 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.860.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia subió 0,2%, acción más valorizada, Banco de Bogotá, ganancia de 5,73%, acción que más cayó, Grupo Argos, con un retroceso de 3,34%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La aerolínea Ultraer anunció hoy que suspenderá definitivamente sus vuelos aéreos en el país. Lo hará a partir de las 12 de esta noche. La razón es la crisis financiera que enfrenta Ultraer por temas como la alta inflación, el encarecimiento del combustible, inclusive el dólar y otros factores. Ultraer estaba a cargo del 8% del mercado nacional. Alcanzó a generar más de 1.200 empleos directos e indirectos y alcanzó inclusive a transportar 2 millones de pasajeros durante su primer año y único año de vida. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.